Muchas gracias a toda la organización de esta reunión de la red de OTRIS por permitir hablar un poquito de economía circular y de bioeconomía, diciendo que represento a un grupo de unas 30 personas que intentamos entre todos, gente que pertenece al mundo de la investigación, del Consejo de las Universidades, al mundo de las empresas, de ASEBIO, de FIAP, de distintas asociaciones de productores, que intentamos entre todos promover y desarrollar la bioeconomía con el concepto de que la bioeconomía es una herramienta importante para avanzar en la economía circular. Yo creo que la economía circular es un concepto que está bastante implantado en la sociedad. Yo creo que en todos en esta sala tenéis claro de dónde tiene su origen. Hay una persona que fue la que la impulsó, Ellen Macpherson, es una deportista inglesa que decidió en un determinado momento dar la vuelta al mundo en un velero, ella sola, y ahí empezó a pensar que lo que almacenaba en el velero le tenía que durar para todo el trayecto, toda la vuelta al mundo, y de ahí le surgió la idea de ver que lo que tenía dentro del barco era algo finito, algo que no podía volver a cargar en su barco, tenía que hacer toda la travesía con esa cantidad que había colocado, que había almacenado al principio del trayecto, y le hizo llegar a pensar en la necesidad de abordar la utilización de los recursos que tenemos en el planeta como algo que se acaba, como algo finito, y abordar un proceso de avanzar hacia esa economía circular. La economía circular, yo creo que todos más o menos tenemos claro ¿cuál es el objetivo? El objetivo es utilizar de la manera más eficiente todos los recursos, pero sin generar un problema de sostenibilidad en el entorno. Y concretamente hay tres ideas básicas de esa economía circular. La primera es mantener y conservar el capital natural, lo que la naturaleza nos ha dado, los recursos que tenemos en todos los ámbitos biológicos y en los no biológicos. El segundo elemento fundamental de esta economía circular es tratar precisamente de utilizar de forma eficiente y circular todos esos elementos, todos esos recursos, todos esos materiales que tenemos. Y el tercer elemento fundamental de esa economía circular es que en los procesos productivos no generemos externalidades negativas, no afectemos al entorno. Y en ese conjunto de la economía circular pues hay un aspecto concreto que son todo el ámbito de los recursos de tipo biológico, que es en los que yo me voy a centrar. Los recursos de tipo biológico todos tenemos claro que es lo que tradicionalmente viene a nuestras mesas o lo que viene en forma de madera, de productos de esas características que llega al consumidor, lo transformamos, y la idea de la economía circular es que no se pierda, sino que intentemos aquello que no consumimos, llevarlo para utilizarlo otra vez en el propio proceso de consumo alimentario directamente o bien mediante distintos tipos de transformaciones que ahora comentaré. Y en el caso de que sobre algo, pues intentar utilizarlo de forma eficiente, recuperando la energía que se obtiene que se pueda obtener de ese residuo final. Eso sería un poco la economía circular en el ámbito de los recursos biológicos. ¿Y esto qué tiene que ver con la bioeconomía? Pues la bioeconomía pretende transformar esa economía lineal que hemos tenido hasta ahora, en el que pasando de lo que se obtiene a nivel de la naturaleza y que llega hasta el consumidor final, en la cadena de valor de producción de alimentos o la cadena de los recursos forestales o la cadena de los recursos marinos. Es una economía lineal donde lo obtenemos, lo producimos, lo transformamos, distribuimos y consumimos, y de ahí surgen unos residuos que luego van a parar a la naturaleza y que se utilizan en algunos casos, pero en nuestro caso concreto, en nuestro país, aproximadamente el 50% de esos residuos, de esos recursos, se incineran, con lo cual se pierden para siempre. Pues la idea es transformar esa economía lineal en una economía circular. Por dar un ejemplo relacionado con el conjunto de la producción de alimentos, decir que aproximadamente en el mundo la tercera parte de los alimentos que se producen no llegan al destino final, al consumidor último, se pierden en el proceso. En los países menos desarrollados se pierden cerca de la producción, y en los países más desarrollados lo comprobamos todos
cuando tenemos que tirar comida directamente de nuestra nevera hasta la basura o incluso desde nuestro plato a la basura. Por tanto, en el fondo, la bioeconomía lo que pretende es hacer esta economía lineal más circular. ¿Y cómo? Pues intentando generar no solo los productos tradicionales, los productos agrícolas, los alimentos, las fibras, el papel, sino otra serie de productos que se pueden obtener también de esos recursos biológicos, sustancias activas, productos químicos, combustibles, energía y calor. En el fondo es utilizar todos esos recursos que nos da la naturaleza, todos esos procesos de fotosíntesis que añaden las cadenas, que alargan las cadenas de carbono, se trata de utilizarlos en distintos productos para que al final lo que llegue a la naturaleza pues prácticamente sea solo CO2 y el resto lo hayamos utilizado de forma eficiente. De manera que a través de la bioeconomía vamos a intentar maximizar el uso de la materia orgánica, generando una actividad económica, haciéndolo en base a conocimiento y a tecnología, en base a desarrollo tecnológico y con un añadido importante para garantizar la circularidad, para garantizar la eficiencia sostenible de los sistemas, incluir la sostenibilidad en todos los procesos productivos. Esa es la idea básica de la bioeconomía. De manera que los recursos biológicos que tradicionalmente se han concretado en la producción de alimentos, pues vayamos más allá, intentamos obtener materias que tengan algún valor añadido superior para la nutrición o para el ámbito de la farmacia, bioproductos, bioplásticos, biopolímeros, nuevos combustibles, nuevos químicos a granel y aquello que quede al final de aquellos carbonos que no hayamos podido utilizar, cadenas de carbonos que no lo hayamos podido utilizar de otra manera, transformarlos en energía y en calor, con más o menos valor añadido a lo largo de toda esta pirámide. Una de las cadenas en las que tradicionalmente venimos trabajando en ese concepto de linealidad es la cadena alimentaria, y en esa cadena alimentaria hay dos elementos que en esta aproximación de la bioeconomía tenemos que incorporar. El primero es la de la sostenibilidad y el segundo la de la eficiencia. Son los dos conceptos básicos para hacer más circular todo ese proceso productivo. En el ámbito de la cadena de producción forestal, la misma idea. Además de generar nuevos productos que hasta ahora no los venimos utilizando, pudiendo asumir o desarrollar esa actividad, como utilizarla más, como ocurría en el pasado, como material de construcción o como productos textiles. Además de eso, incorporar sistemas de gestión sostenible en todo el proceso de bosques y además utilización eficiente. Esta es un poco la cifra de la ineficiencia de nuestros sistemas de transformación biológica. En todos los procesos productivos que utilizan recursos biológicos en este momento generamos una cantidad de residuos, de subproductos, deberíamos llamar mejor que residuos, de aproximadamente 160 millones de toneladas de productos. Fundamentalmente donde más estamos generando es en la producción animal, en los estiércoles y residuos derivados de ese proceso productivo, también en la propia agricultura, residuos de la actividad agraria, residuos de la industria de transformación agroalimentaria, materia orgánica contenida en los residuos sólidos orgánicos procedente de las basuras de las ciudades, en residuos forestales, etcétera. En su conjunto, de esta cantidad, prácticamente el 60% sería utilizable si dispusiésemos de tecnología que permitiese transformarlo en productos que lleguen al mercado y que puedan entrar y competir con los derivados del petróleo, que son básicamente con los que compiten estos productos. En definitiva, la idea es, partiendo de esa biomasa, de esos residuos que tenemos en este momento que no los estamos utilizando, que en el fondo no son nada más que compuestos químicos orgánicos, transformarlos en alimentos, productos productos que vayan a la alimentación animal, biomateriales, productos generales, biocombustibles o bioenergía, y utilizando un principio importante que es el principio de utilización en cascada, es decir, utilizar aquel producto para aquello que tiene más valor añadido en el mercado y a partir de ahí ir consiguiendo una utilización integral hasta derivar o obtener productos que tienen menos valor añadido en el mercado. Esta imagen no pretende nada más que dejar una idea, un mensaje, y es que todos los derivados del petróleo
una economía, una actividad productiva que se ha desarrollado, o una ciencia que se ha desarrollado en prácticamente 100 años. Todos esos productos derivados del petróleo se pueden obtener a partir de productos de origen biológico, a partir de esas estructuras que he comentado anteriormente. Es una cuestión de desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el problema? Que hay que hacer eficientes todos esos procedimientos, todos esos procesos productivos, eficientes y con un coste de producción que sea al menos comparable con el de los productos derivados del petróleo. Por tanto, en base a recursos biológicos podríamos obtener los mismos productos que ahora mismo están llegando al mercado procedentes de recursos o de productos derivados del petróleo. Para eso, ¿qué es necesario? Generar nuevas cadenas de valor, especialmente toda la transformación de la biomasa, en definitiva hacer pretratamientos, tratamientos enzimáticos, tratamientos con microorganismos que al final nos lleven a permitir obtener pues, diferentes productos bioetanol, bioquímicos, bioplásticos. Lo mismo para generar esas nuevas cadenas de valor a partir de distintos ámbitos de residuos domésticos, agroalimentarios, animales, lodos de depuración, todo eso transformado con los correspondientes procesos tecnológicos, pues nos van a dar lugar a distintos componentes que ya tienen un valor en el mercado. Hay otro ámbito importante de la bioeconomía, que es todo lo relacionado con la utilización del crecimiento azul, todo lo que podamos obtener en el entorno de la actividad marina. No solo la extractiva, la pesca o la acuícola, como venimos haciendo hasta ahora, sino todo un conjunto importante de productos, algas, plancton, etcétera, que nos pueden dar oportunidades de desarrollo futuro. Y en el fondo, esos productos, con los respectivos tratamientos, los vamos a poder transformar exactamente en el mismo abanico de productos comerciales que comentaba antes. Para esto, ¿qué hace falta para desarrollar esto? Pues lo que hace falta es conocimiento, sin ninguna duda. Es necesario desarrollar proyectos, pero es desarrollar esos proyectos pensando en que han de aplicarse y desarrollar tecnologías que permitan hacer realidad esas transformaciones, y con una idea añadida importante, que es el considerar la opinión que tiene la sociedad con respecto a las tecnologías que estamos utilizando. Si no incorporamos a la sociedad, a los agentes sociales, en el proceso de desarrollo de estas tecnologías, de comprensión de lo que hay detrás de las tecnologías, sin ninguna duda, estas tecnologías no serán aceptadas y los productos derivados de las mismas tampoco podrán entrar en el mercado. Por tanto, es importante tener en consideración esto para sentar un poco las bases de lo que sería la bioeconomía, que es utilizar los recursos biológicos fundamentalmente dándole la prioridad de la alimentación. Estamos en un mundo en el que en una proyección a 30, 40 años vista vamos a necesitar más cantidad de alimentos, incrementar del orden de un 70% los alimentos para abastecer a toda la población humana. Por tanto, debemos de priorizar la producción en ese tipo de producto final, pero además en toda la cadena utilizar los dos criterios, el de eficiencia y el de sostenibilidad. Esa ha sido la idea con la que hemos estado trabajando en la Estrategia Española de Bioeconomía de Horizonte 2030, en la que la base es generar conocimiento para promover una innovación que permita atender a las demandas de la sociedad, mejorando la competitividad de las empresas actuales y generando nuevas actividades económicas que poco a poco vayan permitiendo avanzar hacia la bioeconomía del 2030. He traído 3 ejemplos concretos de algo más específico en lo que se puede derivar la bioeconomía. Voy a hablar un poquito de subproductos, otro poquito de microbiomas y un poquito de nuevas proteínas. El primer tema, para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. En España, aproximadamente el 18% de la producción agrícola española son productos hortícolas. De esos productos hortícolas, un 30% se producen en casi 30.000 hectáreas en Almería. Una concentración muy importante de invernaderos en esa zona. Pero esa concentración de invernaderos significa que allí, además de concentrarse la producción, también se concentran los residuos y los subproductos. 50.000 toneladas de plásticos, 3 millones de envases, casi 1,5 millones de toneladas de restos de cosechas, casi 480.000 toneladas
de productos que no tienen valor en el mercado y no acceden al mercado. Son recursos de origen biológico que evidentemente necesitan una transformación importante. Y una transformación para obtener un conjunto importante de productos. Y ahí entiendo que esa transformación tiene que producirse a través de la colaboración de los grupos que trabajan en las universidades con las empresas. Y hay ya instalaciones, y no me voy a meter más porque se me agota el tiempo, hay instalaciones en las que ya habría que, se podrían hacer pruebas de escala, pruebas con TRLs más altos para acceder rápidamente al mercado y probar las tecnologías. Otro elemento importante, los microbiomas, los tenemos por todos los ámbitos. El desarrollo de esta tecnología, de conocimiento primero, el desarrollo tecnológico de los microbiomas, nos va a permitir sin duda mejorar la sostenibilidad y la eficiencia en todos los procesos productivos y en muchos ámbitos dentro de este campo que acabo de comentar, en el suelo, en el aparato digestivo de los animales de granja, en la industria alimentaria o incluso en la alimentación humana, con consecuencias en muchos ámbitos. En el suelo, por ejemplo, pues en la fertilización, en la conservación de agua, en la resiliencia al cambio climático. En los animales de granja, pues en salud, productividad, sostenibilidad. En la industria alimentaria, nuevos procesos productivos, vida útil de los alimentos, seguridad alimentaria, biotransformación. En el aparato digestivo humano, el conocimiento del microbioma, sin ninguna duda nos va a generar más salud, más funcionalidad y, en definitiva, más bienestar. Otro ámbito en el que la bioeconomía también tiene mucho que decir y la conexión entre el mundo de la generación de conocimiento y el mundo de la empresa. Y el último ejemplo que voy a sacar es el de las nuevas proteínas. Las nuevas proteínas es algo que sin ninguna duda vamos a tener que desarrollar en el futuro. De hecho, hoy o ayer la Comisión Europea autorizó la utilización de insectos en la alimentación de animales de acuicultura. Es el primer paso. La idea es que las proteínas derivadas de insectos entrarán en la cadena alimentaria antes del 2020, en la cadena alimentaria humana. ¿Eso por qué? Pues porque es necesario abrir el abanico de nuevos productos y concretamente nuevas proteínas. Y habrá que obtenerlas a partir de plantas, a partir de microorganismos, a partir de insectos en general del filón de los no cordados, a partir de las algas o a partir del plancton, pero siempre con la idea detrás de sostenibilidad en los procesos de producción y de puesta en el mercado. Y muchas gracias por la atención.